Era falla mía. La iniciativa que quiero compartir con ustedes es Futuro de la Distribución Eléctrica, ¿hacia dónde vamos? Eh, Esta es una iniciativa que, como bien ya dijo Trini, se realizó entre varias empresas, donde invitamos a pensar hacia dónde pueden ir el futuro de la distribución eléctrica. Y antes de darles un poquito más de detalle respecto de la iniciativa, yo quisiera darles algunos elementos de contexto del por qué, ¿no es cierto?, se invitó eh, eh, a este ejercicio, ¿no es cierto?, a esta aventura. Como todos bien sabemos, el sector de la distribución eléctrica está sufriendo, y el sector energético en general está sufriendo grandes cambios dados, ¿no es cierto?, por la transición energética, donde las grandes drivers de la descarbonización, de la descentralización de la energía y la digitalización, las famosas 3D, y que en Chile además se suma con algo de retraso el tema de la descontaminación, están dando, ¿no es cierto?, una nueva forma a lo que es el sector energía, donde el sector de la distribución eléctrica tendrá un rol protagónico en los próximos años. De hecho, ya se hizo EDP Chile en conjunto con escenarios energéticos, trató de mirar, ¿no es cierto?, cómo estas grandes tendencias internacionales, las 3, 4D, tenían su expresión en Chile, qué forma podían tener y quiénes eran los actores a cargo de realizar dichas acciones, cuyos resultados también pudimos presentar en Web Chile hace algún tiempo atrás. Ahí se miró, ¿no es cierto?, se pudo visualizar que es el sector de la distribución eléctrica va a ser uno de los grandes drivers detrás de las grandes reformas del sector energético. No solo porque ya, ¿no es cierto?, el sector de generación se hizo ese gran cambio estructural, sino también porque el cambio tecnológico está permitiendo realizar estos grandes cambios estructurales en el sector de la distribución, no solamente cambios tecnológicos, pero sí también el cambio y roles de los actores que van a ser los protagonistas de ello. ¿No es cierto? Ya algunas conversaciones se habían iniciado hace algún tiempo atrás, y en este marco lo que se invitó fue a ciertos actores a que expusieran su visión respecto a ciertos actores con visiones distintas de lo que podría ser el futuro de la distribución eléctrica. Se les invitó a identificar y evaluar integralmente alternativas de futuros posibles para el sistema de distribución eléctrico chileno, donde después de algún screening definimos 5 temas claves, que era en base a los modelos de remuneración y de las tarifas a los usuarios finales, cuál sería el rol de la comercialización, la importancia de la incorporación de los recursos energéticos distribuidos y, ¿no es cierto?, este nuevo rol, esta nueva gestión de la información. Entonces, luego que ellos elaboraron una visión con sus distintos elementos en torno a estos puntos, se hizo un ejercicio de identificar los beneficios y trade-off de cada alternativa. Por ejemplo, queríamos identificar si existía algún escenario mejor per se, existía algún elemento que mejoraba los beneficios en todos los escenarios, cuáles eran los principales puntos de convergencia de las distintas visiones, cuáles eran los principales puntos de divergencia en ellas, y sobre todo, también muy importante, era abrir la discusión a actores no expertos mediante una discusión estratégica robusta y convocante. Y en base a estas visiones consensuadas, propuestas de política pública para potenciar beneficios y minimizar costos, pensando en hacer algún aporte, ¿no es cierto?, a la ley de distribución que estaba elaborando el Ministerio de Energía. Este es un proceso, ¿no es cierto?, que comenzó en diciembre del año pasado, donde se hizo todo un desarrollo metodológico, empezamos a convocar actores, se iniciaron las conversaciones para iniciar los temas que se querían poner. Bueno, obviamente también con cierto efecto de la pandemia, que hizo que algunas cosas tomaran más tiempo de lo que uno hubiera pensado, y, ¿no es cierto?, se desarrollaron estas visiones con sus distintos componentes, y en julio de este año
que era una parte muy importante, se realizaron 2 conversatorios en Fundación Chile, donde participaron más de 200 personas, en el que se presentaron estas visiones, los grandes temas claves, puntos de convergencia y divergencia, para que ellos los discutieran y se pudiesen enriquecer. Y para luego sacar una publicación con las visiones y las recomendaciones de política pública. ¿Quiénes fueron estos actores? Era Inodu, que es Acera, ¿no es cierto? Inodu, quien tenía una visión un poquito más pegada al statu quo respecto al futuro de la distribución. Un segundo actor que era la visión de Acera, Cesol, que es un nuevo entrante y que tiene una visión bastante más rupturista, ¿no es cierto?, de cómo debería ser este futuro de la distribución. Ya la Universidad de Chile, bueno, está Rodrigo Moreno ahí del Instituto de Sistemas Complejos, que tiene una visión también en algunos aspectos rupturista, pero también que bastante alineada con la visión que tiene la industria de hacia cómo debería ir esta reforma. Hay que decir que hoy día también nos acompaña José Luis, que él fue el encargado en representación de Acera y Asesor de llevar a cabo la materialización, o sea, la elaboración de esta visión, así que él posiblemente va a poder dar bastante más detalles de lo que yo puedo dar acá por el tiempo que tenemos de cada una de estas cosas. Ahora también son 3 actores y por supuesto que no representan todas las visiones. Bueno, hubo una gobernanza, una secretaría técnica, que fueron los que se hicieron la metodología, no quiero entrar en detalle, pero hubo un acompañamiento metodológico para tratar de hacer este ejercicio lo más robusto posible. Bueno, los 5 ejes temáticos ya los enumeramos, el sistema de remuneración. Entonces, las preguntas que se les pidió contestar a ellos en su visión eran: ¿qué elementos, por ejemplo, deberían considerar? ¿En qué medida tenía un sentido una empresa de referencia en la elaboración del modelo de remuneración? ¿Qué parte de los ingresos de las distribuidoras deben estar sujetos a indicadores de desempeño? ¿Cuáles deben ser esos indicadores? ¿Y cuál es el rol del regulador? En respecto al tema de las tarifas a usuarios finales, temas como, por ejemplo, ¿qué cargos se debe incluir en la tarifa final? ¿Cómo se debe cobrar por el uso de las redes de distribución? ¿Cómo considerar la costo-reflectividad, el nivel de granularidad y temporalidad que se propone? ¿Cómo considera la existencia de subsidios cruzados y temas de equidad tarifaria? Respecto al tercer tema clave, que es la comercialización, ¿no es cierto? Preguntas tales como: ¿cómo deben ser las relaciones entre el mercado mayorista, la distribuidora, el comercializador y los clientes que debían contestar? ¿Qué requisitos se deben establecer sobre la comercializadora, ¿no es cierto?, para que otorgue todas las garantías necesarias para un desarrollo serio, ¿no es cierto?, y reduciendo niveles de incertidumbre. Y sobre todo, un tema muy importante que dio bastante discusión es cómo se hace la transición de los contratos, hoy en día ya adjudicados. En cuanto a la integración de recursos energéticos distribuidos, preguntas tales como deben ser las relaciones entre el mercado mayorista, la distribuidora, el comerciador y los clientes. Fue importante en qué medida se debe asegurar un acceso libre y no discriminatorio para los recursos energéticos distribuidos, si deben o no las distribuidoras participar en el mercado y cuál sería su rol. Y, ¿no es cierto?, el otro tema, el acceso y gestión de información, un gran tema, esta plataforma de información. ¿Quién debe ser el ente encargado de recoger la información del consumo y las inyecciones de los usuarios y los consumidores? ¿Y quiénes pueden tener acceso a la información del usuario y consumidor? ¿Y bajo qué condiciones? Fueron preguntas que dieron la forma a la discusión de este tema. Con esto, mostrando esto, quiero decir que en el estudio ustedes van a encontrar una discusión muy rica, donde no solamente se elaboran las distintas visiones y sus distintas componentes, ellos exponen con mucho detalle las visiones y dan respuesta a estas preguntas. De hecho, también estas visiones fueron evaluadas de acuerdo a ciertos criterios de eficiencia, de descarbonización, ciertos criterios de política pública, eficiencia, descarbonización, equidad, etcétera. O sea que no vamos por temas de tiempo a entrar en detalle aquí, o sea, de hecho no vamos a entrar en esa, sino simplemente vamos, para cada una de las 3 visiones, vamos a ver la visión general y, ¿no es cierto?, donde ellos se ubican en una gráfica, ¿no es cierto?, para los distintos temas que yo les voy a ir mostrando. Simplemente, si ustedes quieren mayor detalle, ahí pueden ir al estudio a consultarlo.
Entonces ahora quiero partir con la visión de Inodu, su visión general sobre cómo debería ser el futuro de la distribución. El planteamiento de ellos es que los nuevos desafíos de la distribución se pueden resolver sin modificar de manera considerable la normativa vigente. Así, nuevos desafíos como la calidad del servicio, incorporación de recursos energéticos distribuidos, aumento de demanda por electrificación del transporte y la climatización son vistos como desafíos similares a los que se enfrentaron en el pasado, ¿no es cierto? Que el gran desafío era aumentar la cobertura de la demanda y que el modelo normativo actual respondió exitosamente. Los principales elementos de la visión es que la remuneración es basada en costos eficientes presentes y futuros, donde los riesgos se reconocen apropiadamente en la tasa de descuento. La tarificación define el nivel de equidad tarifaria deseada junto a qué tan está dispuesto a tensionar el sistema actual. El comercializador accede al mercado aguas arriba mediante contratos de suministro y no accede directamente al mercado spot, generando ganancias de eficiencia limitadas al sistema. Y que la arquitectura para el acceso y gestión de la información diferencia los distintos roles y la gestión de la información se realiza de manera descentralizada y cada cliente designa a quién le entrega su información. Pedimos a ellos luego de presentar su visión, sus componentes, que bueno, en el estudio van a encontrar todo el detalle, que se ubicaran, ¿no es cierto?, cada uno de estos aspectos en esta gráfica, donde la parte de más arriba muestra el sistema de remuneración que va en un continuo, que es el modelo actual sobre la empresa modelo, hasta ¿no es cierto?, un sistema de remuneración sobre activos reales. Y en el caso, y Nodus, ¿no es cierto?, se sitúa más cerca de la empresa modelo. Respecto a tarifas a usuarios finales, ¿no es cierto?, en un continuo que va desde la total y completa hasta un mundo, ¿no es cierto?, una visión donde es totalmente, ¿no es cierto?, la existencia de subsidios cruzados, y Nodus se ubicó más hacia el lado, ¿no es cierto?, de una mayor equidad tarifaria. En el tema de la comercialización, ¿no es cierto?, era una visión donde había un continuo desde un mundo 100% regulado a uno 100% liberalizado, y ellos, Nodus se ubicó en un punto intermedio, al igual que en el tema de la integración de los recursos energéticos distribuidos. Y en cuanto a la recolección y gestión de la información de los usuarios, desde un mundo, ¿no es cierto?, al actual que se hace 100% por la distribuidora hacia uno donde se hace 100% por tercero, se ubicó en un nivel más cercano, ¿no es cierto?, a la existencia de terceras partes. Eso respecto a la visión de Inodu. Como insisto que para ver un detalle de todo esto, que referencia en el estudio. El segundo actor fue la visión de la Universidad de Chile, que tenía una visión que realiza cambios estructurales más profundos, que en ciertos aspectos está bastante más alineado con la visión de la industria, de hacia dónde, ahí después Javier a lo mejor nos puede dar mejor detalle, hacia dónde debería ir la reforma a la distribución. Entonces, la visión de ellos es que la distribución eléctrica está cambiando radicalmente debido a la penetración de nuevos actores distribuidos, la electrificación de transporte y otros vectores energéticos, la descarbonización de la matriz, y existe la oportunidad de hacer nuevos negocios y la necesidad por aumentar los niveles de calidad del suministro de las redes eléctricas. Entre los principales elementos que ellos, ¿no es cierto?, sustentan esta visión es de un sistema de remuneración más transparente, justo y eficiente, acorde a las nuevas necesidades, que informe al consumidor acerca de los costos y rentabilidades reales del negocio, que entregue las señales adecuadas a los inversionistas para que puedan implementar todas las decisiones que se alinean con la política pública de la manera más eficiente posible. Avanzar también hacia un sistema de tarificación más costo reflectivo y de mayor granularidad espacial y temporal, que dé las señales más adecuadas a los usuarios de red y que estos también se hagan más responsivos a las señales de precio. Que todos los usuarios puedan tener acceso a una comercialización competitiva, que exista un acceso abierto a los recursos energéticos distribuidos, quienes además pueden proveer sus servicios en igualdad de condiciones que otros medios energéticos. Y finalmente,
el acceso a la información oportuno e igualitario para los operadores, comercializadores y agregadores, resguardando la privacidad en los casos pertinentes. Entonces, cuando le pedimos a la Universidad de Chile, que fue Rodrigo Moreno quien hizo la elaboración de esta visión, eh, a diferencia de Innovo, por ejemplo, como vemos, en cuanto al sistema de remuneración, ellos se ubican ¿no es cierto?, en el eje mucho más hacia la derecha, ¿no es cierto?, una visión mucho más de valorización sobre los activos reales, donde se reconoce el legado, ¿no es cierto?, le hablaba mucho de Brownfield, reconocimiento del legado, que es una empresa con historia, y no partir, ¿no es cierto?, siempre de nuevo. Las tarifas a usuarios finales se ubica bastante más cerca de una costo-restrictividad que, ¿no es cierto?, que la existencia de subsidios cruzados. De hecho, ellos, si bien reconocían la importancia de la de la equidad tarifaria, no estaban de acuerdo con el uso de subsidios cruzados, sino que usar otros sistemas compensatorios distintos. En cuanto a la comercialización, ellos hablan de, ¿no es cierto?, se ubican en un mundo bastante más liberalizado, que permiten en la transición que el comercializador pueda acceder al mercado spot. Y en la integración de recursos energéticos distribuidos también tiene una visión de que debe ser una integración, o sea, un mercado liberalizado, aunque reconocen, al igual que en Inodu, que en el corto plazo a lo mejor se deberían poner restricciones por, digamos, por capacidades técnicas del sistema para tener, para poder recibir todos los recursos energéticos distribuidos, y también de la visión que todos estos recursos energéticos, o sea, todos los recursos energéticos distribuidos deben pagar los costos de acceso. Y aquí está un punto distinto, como ya veremos la visión de Accessol y Acera, y en temas de recolección y de gestión de la información, ellos se ponen en un punto intermedio donde la distribuidora sigue manteniendo un rol importante en la gestión de la data, en esta plataforma de información, pero liberaliza algunos otros aspectos. Finalmente, el tercer actor fue Acer Asesor, que fue José Luis Opaso, quien estuvo a cargo de la elaboración de esta visión y que él está hoy día también con nosotros, así que a lo mejor va a poder ahondar un poco más aquí. La visión que ellos sustentaron es que la distribución eléctrica es el centro de un sistema de producción y uso de la energía que asegura una transición a un futuro energético descarbonizado, distribuido y altamente digitalizado, permitiendo satisfacer las necesidades energéticas de la población, las industrias y los servicios con resiliencia, alta participación de usuarios como prosumidores en un régimen de elevada competencia en el mercado. En la visión de ellos, los recursos energéticos distribuidos cumplen un rol protagónico, apalancado en el libre acceso a redes físicas como a mercados energéticos locales, generando beneficios ambientales, sociales y económicos que son justamente reconocidos en la operación del sistema. Y también un pilar importante de la visión es que hay un gestor independiente de la información, el que tiene características, ¿no es cierto?, de monopolio regulado, sin interés comercial en la distribución o en otros servicios energéticos a escala de la distribución. ¿Cómo se ubicó esta visión en estos ejes que se elaboraron? Ellos, en cuanto al sistema de remuneración, se situaron en una posición un poquito más cercana a la empresa modelo, no tanto sobre activos reales, donde también, ¿no es cierto?, la existencia de KPIs, al igual que todas las otras dos visiones, la existencia de KPIs, de indicadores de desempeño, toman un rol relevante, además de la calidad del servicio, que en las otras dos visiones fueron muy relevantes. Ellos hacen un énfasis especial también en un KPI de descarbonización, y que la empresa sea remunerada, o sea premiada por el cumplimiento de estos KPI. En cuanto a tarifas, los usuarios finales,
la visión de ellos es un punto intermedio entre lo que se vio entre la Universidad de Chile y NODU. En cuanto a la comercialización, ellos ven un mercado muy liberalizado. ¿Mm? Eh, en cuanto a la integración de energético, para ellos ojalá 100% liberalizado, y sin costos, ¿no es cierto?, de pago al sistema por la entrada de estos recursos energéticos. Y finalmente, en cuanto a la recolección y gestión de la información, que para ellos es un punto fundamental de su visión, ellos, ¿no es cierto?, ven una visión mucho más fundamentada en la participación de terceros en la gestión de la información que el sistema actual, donde el rol de la distribuidora es mucho más importante. Seguro que José Luis podrá entrar en detalle en estos puntos más adelante. Lo que yo quiero focalizar ahora brevemente es cómo se comparan estas distintas visiones y si habían grandes puntos de convergencia y divergencia. Por ejemplo, aquí, bueno, esto no es para que entremos en detalle aquí, pero aquí es más o menos como a poner todas estas visiones con sus distintos elementos en una sola lámina, es así como se veían. Pero ¿qué significa esto? Por ejemplo, respecto al tema de remuneración, si bien había las posiciones de Innodu y Acera Asesor eran más cercanas que la de la Universidad de Chile, primero que todo, todos consideran que deben haber ciertos cambios al sistema de remuneración y que deben avanzarse un poco más al cálculo de ciertos costos reales. Si bien Innodu mantiene el modelo de remuneración actual, salvo con pequeños cambios, introduce el tema de que esto se elaboren, ¿no es cierto?, en base a distintos escenarios. Que eso, mientras que, por ejemplo, la Universidad de Chile propone algo mucho más radical y que la empresa reconozca el legado, ¿no es cierto?, y donde hace una mezcla de contratos de empresa eficiente con activos reales a través de un menú de contrato. Y otro tema relevante es, como ya mencioné, el tema de definir KPIs asociados a los objetivos de política pública. Todos coinciden en la necesidad de mirar más, incorporar más decididamente los temas de calidad de servicio. Acera además pone un énfasis especial en el tema de descarbonización. Y si bien tanto la Universidad de Chile como Acera Asesor también promueven la introducción de premios y castigos de acuerdo a los desempeños de la distribuidora, y no solamente se inclina por la existencia de sanciones en caso de incumplimiento. Para el caso de las tarifas, como ahí se ve, ¿no es cierto?, se ubican en puntos distintos. Hubo grandes coincidencias, por ejemplo, la necesidad de avanzar hacia una mayor granularidad y costo-reflectividad. El gran desafío de compatibilizar esto con las necesidades de mayores objetivos de equidad, de equidad y también de simplicidad a los usuarios. Y aquí es importante que si todos se inclinan por una mayor costo-reflectividad, perdón, avanzar hacia una mayor equidad tarifaria, habían divergencias respecto de los mecanismos para lograrlo. Si bien tanto Acera como Innodu eran más hacia los subsidios cruzados, en el caso de la Universidad de Chile, ellos establecían la existencia de mecanismos compensatorios distintos, fuera, digamos, de la misma marco regulatorio. También es importante que en todas las visiones y en todos los casos siempre se va a requerir un reforzamiento de las instituciones sectoriales, tanto en capacidades técnicas como recursos, y también aquí sale un fuerte rol para la Fiscalía Nacional Económica, que también, ¿no es cierto?, indicaría que también se requiere un reforzamiento importante. Respecto a los temas de comercialización, bueno, había bastante convergencia en que transitar hacia la liberalización del mercado se debe ir bajando gradualmente para el límite para los clientes libres.
a medida que se van venciendo los contratos ya licitados por la Comisión Nacional, la Comisión Nacional de Energía. Diferencias había, sí, respecto a la agresividad de esta liberalización. Por ejemplo, tanto la Universidad de Chile como Acera-Cesol, ellos postulan que se pueden renegociar contratos ya licitados para que, comercialización durante la transición se haga cargo de ellos, mientras que INOU se opone totalmente a esta idea, pues genera incertidumbre en la industria. Todos también apoyan la existencia de un comercializador por defecto, pero mientras que algunos para todos, en el caso de la Universidad de Chile propone que este comercializador por defecto solo sea para los nuevos clientes que ingresen al sistema, haciendo una analogía con lo similar con las AFP. También otro tema importante que fue de gran discusión, que que aquí hubo un consenso parcial, ¿no es cierto?, en cuanto al acceso al mercado spot. Si tanto la Universidad de Chile como ACESOL proponen que el comercializador pueda acceder a un mix de contratos y al mercado spot, en el caso de INOU, estos impide el acceso del comercializador al mercado spot, porque para no generar incertidumbre en la industria respecto a los contratos adjudicados. Respecto a la integración de energéticos distribuidos, bueno, hubo una convergencia total en que deben tener acceso a las redes de distribución y deciden dónde instalarse, y la distribuidora debe conectarlo a la red, y que estos pueden vender sus servicios a la red y competir de igual a igual con los actores de generación y transmisión. Ahora, no hubo mucho acuerdo en cuanto al pago de quienes deban subir los costos de acceso y uso de las redes, donde Acera-Cesol dice que deben quedar liberalizados de este pago. Y respecto al rol de la distribuidora, esta puede competir en el mercado de los recursos energéticos distribuidos, pero debe ser regulada para que no ocurra, tal como ya se está haciendo, como por ejemplo con la empresa de giro exclusivo. Finalmente, con el tema de la gestión de información, también esto fue un gran tema de discusión, y aquí las grandes diferencias eran básicamente la Universidad de Chile mantiene ciertos roles para la distribuidora, como la instalación y mantención de infraestructura, la recolección de la información del cliente, mientras que los otros, en todos estos casos, crean un tercero independiente. Y respecto a la gestión de la información del cliente, Acera y Acesol y la Universidad de Chile proponen un ente centralizado e independiente del resto de los actores, que debe ser regulado, pues se establece como un monopolio, mientras que INOU propone que sea un sistema descentralizado, se pueden ser los actores. Bueno, por el tema de tiempo no voy a poder entrar ahora en más detalle, pero me imagino que esto va a ser parte de la remuneración, perdón, de la discusión de que tendremos más adelante. Y finalmente solamente los voy a mostrar acá, ¿no? De aquí, de estas discusiones con los escenaristas y con los actores en los talleres salieron importantes temas de política pública, en los distintos temas, no sé, pues la remuneración, ¿no es cierto?, una visión más holística, integrada entre los sistemas, el establecimiento de objetivos de política pública justamente reflejados en indicadores de desempeño, ¿no es cierto?, por los cuales son evaluadas la empresa. Por ejemplo, el tema de tarifas, que ya también lo mencionamos, la necesidad de avanzar hacia una mayor costo-reflectividad, pero equilibrando los objetivos de equidad y de simplicidad tarifaria. En el tema de la comercialización, ¿no es cierto?, de transitar hacia una arquitectura de relaciones que, ¿no es cierto?, que mira integralmente el mercado mayorista, la distribuidora, comercializador y cliente, y, ¿no es cierto?, establecer una transición justa y equilibrada con reglas claras, la integración de recursos energéticos distribuidos, ¿no es cierto?, que sea darles acceso sin discriminación, abriendo nuevos espacios, y dilucidar el nuevo rol para el operador de las redes de distribución en este contexto de alta penetración de recursos energéticos. Y el tema de gestión de la información, identificar el mejor modelo para el encargado de gestionar la información,
y balancear esa tensión que existe entre el acceso a la información para el desarrollo de nuevos bienes y servicios y mantener la privacidad del cliente. Y finalmente, que es muy importante ya con la experiencia que tuvimos hace años, casi 2 años, ¿no es cierto?, con la entrada de los medidores inteligentes, la necesidad de avanzar, ¿no es cierto?, de hacer esta penetración de nuevas tecnologías, educando al consumidor, debido a que hay un cambio total en la forma que hoy en día se relacionan con la energía, y la falta de educación y de entendimiento de estas nuevas tecnologías causan malas experiencias y puede matar la introducción de estas nuevas tecnologías. Y con esto termino. Gracias. Muchas gracias, Ani, por esta explicación breve de este gran y contundente estudio, El futuro de la distribución eléctrica. Aprovechamos de darle la bienvenida a quienes se fueron sumando de a poco a este conversatorio, ya que por algunos problemas técnicos tuvimos que empezar un poco después con algunos cambios de clave, así es que agradecemos la paciencia y que se hayan ido sumando, y hoy día somos muchos quienes estamos reunidos escuchando este conversatorio. Para quienes quieren leer en profundidad el informe o el estudio, está disponible en la página web de Empresas Eléctricas, www.electricas.cl. Hay un icono que dice estudios, van pinchando y van a llegar a todo el detalle de este informe, estudio, y que pueden leer en profundidad. Bueno, y en este momento, tal como les decíamos en un comienzo, le damos la cordial bienvenida al señor Marco Peirano, jefe de División de Mercados Energéticos del Ministerio de Energía de Chile, que nos acompañará con una exposición acerca de los temas que hemos estado hablando desde el punto de vista del sector público. Marco es ingeniero civil electricista, magíster en Ciencias de la Ingeniería, Convención Eléctrica, ambos títulos obtenidos en la Universidad de Chile. Se ha desempeñado en distintas instituciones de nuestro sector eléctrico nacional, como el antiguo SDCIN y la Comisión Nacional de Energía. Así es que nada, es una persona que sabe mucho de este tema, tiene mucho que decirnos, así que muy bienvenido, Marcos, ahí desde el Ministerio entiendo que nos estás acompañando. Sí, hola, muchas gracias Trinidad por la introducción, muchas gracias a WEC por la invitación a participar en este evento. Quiero comenzar saludando a todos y todas quienes nos están viendo y también agradecerles por el interés de participar del conversatorio, y obviamente saludar a Ani, José Luis, Javier, con quienes compartiré ahora más rato en el panel. Voy a tratar de hacer la presentación lo más rápido posible, dado todos los inconvenientes que hemos tenido en el tiempo, para que podamos dar más espacio para la discusión. Y en ese sentido, lo primero es comentarles rápidamente cómo está estructurada la presentación. Primero, bueno, cuando me comentaron esta idea de hacer una presentación sobre el futuro de la distribución, y en 10 minutos, era un poco complicado pensar cómo plantear tantas ideas y tantos elementos que tiene una reforma de la distribución. Pero revisando el estudio, me di cuenta y pude conocer lo que nos presentó Ani ahora, que es la estructura de trabajo, los procesos participativos que realizaron, y que creo que sirve como una muy buena guía para ir presentando estas ideas asociadas al futuro de la distribución. Entonces, lo que yo planteé fue hacer el mismo ejercicio que hicieron los proponentes, tratar de hacer el mismo ejercicio que hicieron los proponentes, lo que hizo Inodú, lo que hizo Asesor y lo que hizo la Universidad de Chile, tratando de pasar por las mismas etapas. Es primero comentar brevemente una visión respecto del futuro de la distribución, luego hacer algunos comentarios sobre las estructuras de eje, y ahí sobre todo tratar de relacionarlo con la forma en que se ha estructurado la reforma de la distribución desde el Ministerio, y luego ir quizás a lo último que estaba comentando Ani en su presentación, es revisar cada uno de los ejes y nuevamente tratar de, así como vimos cómo se posicionaron los tres proponentes, nosotros también buscar dónde estaríamos nosotros con nuestra visión. Entonces, esa es la presentación que quiero hacer ahora, y partir, bueno, Ani ya lo dijo, obviamente estamos viviendo un proceso de transición energética, ya partió, lo podemos ver si es que revisamos cifras de los últimos años. Por ejemplo, en los últimos 6 años el crecimiento de la generación renovable ha aumentado 10 veces, en los últimos 2 años el crecimiento de la generación distribuida ha aumentado 4 veces, y en el último año el crecimiento de la estructura de carga de vehículos eléctricos ha aumentado 8 veces. O sea, es evidente que esto ya viene pasando hace un tiempo y va a seguir pasando. ¿Y cómo lo podemos ver en ese sentido? Es hacer algunas proyecciones o ver qué es lo que esperamos para futuro. Lo primero es que, de acuerdo a un escenario de carbono neutralidad, uno podría pensar que va a haber un crecimiento del 35% de la demanda eléctrica al 2050. Eso obviamente considera una electrificación importante de los consumos, que es uno de los desafíos de esta transición.
Y otro elemento que también me pareció importante destacar es que al año 2030, de acuerdo a la estrategia de hidrógeno que presentó el Ministerio, se espera que el país pueda ser el principal productor de hidrógeno verde con 25 gigawatts de capacidad instalada. Entonces, esto es más que nada para enmarcar el desafío y el futuro de la distribución dentro de esta transición energética. Y cómo aparece para el sistema eléctrico esta transición energética. Bueno, ahí yo creo que lo principal es entender el rol que cumple el sistema eléctrico, en particular el sistema de distribución, y que para nosotros están llamados a constituirse en una plataforma habilitante de esta transición. ¿En qué sentido habilitante? Por ejemplo, que permita que haya una alta penetración de energías renovables. Eso conlleva importantes desafíos, como entregarle mayor flexibilidad al sistema, no solo en lo operativo, sino también en un mercado más flexible. En particular, por ejemplo, si vamos al operativo, permitir la implementación o el desarrollo de tecnologías que son eficientes tanto desde el punto de vista técnico y económico, pero que quizás todavía no encuentran los espacios, los modelos de negocio más idóneos para poder implementarse de manera eficiente en el sistema. Por otro lado, desde el punto más bien de mercado, es que se creen espacios para que se desarrollen modelos de negocio que permitan entregar soluciones ágiles y efectivas a los usuarios. Y ahí quizás ahora volver a lo que para nosotros es lo más importante, que son los usuarios. Justamente creemos que es necesario que el sistema en su conjunto permita que los usuarios se empoderen y puedan tener un mejor acceso a la energía de acuerdo a sus preferencias. Por eso ahora quiero pasar un poco a detenerme en esta visión a lo que nosotros vemos como usuarios, que creemos que es el eje. Entonces, justamente lo que creemos es que para diseñar de manera adecuada estos sistemas eléctricos, en particular el de distribución, es fundamental preguntarse quiénes serán los usuarios del sistema de distribución y qué requerirán de este. Entonces, ahí lo primero es que nosotros queremos tener una visión amplia del usuario, no solo como el antiguo consumidor pasivo, que ahora está teniendo un poco más de actividad e interacciones con la red, pasando de ser un mero consumidor, ahora tener autoconsumo, a empezar a inyectar, y obviamente con unas dinámicas ahora mucho más activas, con vehículos eléctricos y almacenamiento, que son en un caso un caso particular del otro. Más que nada los vehículos eléctricos son baterías de alguna manera que se mueven, pero por la importante penetración que vamos a tener, creemos que es importante resaltarlo. Pero eso es lo que está del lado de todos los usuarios que se conectan físicamente a la red, pero también hay otro tipo de usuarios que van a aparecer y que no necesariamente están conectados a la red y que usan más bien la red como una herramienta para entregar servicios. Tenemos ahí a los comercializadores, a agregadores de demanda, a gestores energéticos, etc. Vemos entonces que ese es el concepto amplio de usuarios que deberíamos tener siempre a la vista al momento de diseñar estos sistemas, y obviamente tratar de entenderlos de manera adecuada. ¿Para qué? Para entonces entender las interacciones que van a tener estos usuarios con el sistema. Y ahí creemos que está la clave, justamente en entender esas interacciones y ver cómo se hacen más eficientes. Y solo para ser un poco más concreto con estas ideas, quiero mostrarle algunos ejemplos de qué nos referimos con entender al usuario, con diseñar un sistema eléctrico que considera el operativo, pero también el mercado eléctrico, y luego cuáles son las interacciones a las que referimos. Entonces, en este gráfico se pueden ver con las flechas, por ejemplo, arriba, las interacciones que creemos que pueden salir desde el sistema a los usuarios, principalmente señales económicas, técnicas, sociales y ambientales, que lo más fácil es asociarlo a las tarifas, pero también uno podría pensar en otras formas de entregar señales, por ejemplo, asociado a la trazabilidad de la energía, para que los usuarios puedan entender que esa tarifa está, por ejemplo, asociada a un consumo renovable, o bien a una generación local o regional, o a un proyecto de generación comunitaria cercano a una localidad donde vive alguien. Todo eso también creemos que son señales importantes entregarle a los usuarios. Y luego los usuarios también pueden reaccionar a través de otras interacciones, que son las flechas que aparecen por abajo, que son su toma de decisiones. Ahí puse eficiente, lo destaqué porque eficiente desde el punto de vista de quién, de los propios usuarios. La idea justamente es que sean los usuarios quienes tengan las herramientas para poder tomar las decisiones que ellos crean son las más adecuadas, y eso de alguna manera genere este círculo virtuoso en que se van retroalimentando tanto el sistema como el usuario, y pueden salir, por ejemplo, situaciones en que son los usuarios los que empujan un nuevo servicio dado los usos de la energía que están teniendo, o bien es el sistema el que en algunos casos se adapta y entrega soluciones que quizás los usuarios todavía no conocían. Ahora es importante desde el punto de vista de los usuarios, para que esto funcione bien,
es tener claramente clasificados los distintos tipos de usuarios que hay y entender que requieren distintos niveles de protección. En qué caso nos vamos a preocupar más de entregar un suministro más confiable, con quizás algunos resguardos respecto a la tarifa, y en qué otros casos vamos a dejar que esos usuarios sean más libres y tomen sus decisiones propias. Y para eso también es importante entender los usos de la energía y a partir de eso determinar cuáles serían los nuevos servicios que podrían complementar dichos usos. Y finalmente, entonces, todo esto tiene que resultar en un diseño de un sistema eléctrico que tiene que tener distintos atributos. Nosotros aquí queremos resaltar solo algunos que parecen lo más importantes, que es primero el acceso abierto, que se ha comentado bastante, justamente la idea del sistema de distribución como una plataforma implica incorporar este concepto de acceso abierto, una planificación y operación coordinada y flexible de las redes, una estructura de mercado que permita que haya nuevas interacciones, que sea ágil, que entregue soluciones, y sobre todo también destacar la importancia del rol del gestor de información como ente también que habilita estas distintas interacciones entre los usuarios del sistema. Eso yo creo que es lo que de alguna manera refleja la visión ya general, partiendo desde la transición energética, pasando por el rol de los sistemas eléctricos de manera general, hasta ya entrar en algunos detalles de diseño que podrían ir saliendo a partir de esta visión. Ahora, más que nada, entrar a lo que son los ejes, y aquí el ejercicio que yo quise mostrar es, y como estaba planteado en el estudio, es que los ejes son una forma de abordar un problema y hay obviamente distintas formas de estructurar ejes. Lo que yo presento aquí son como desde el Ministerio estructuramos la reforma a la distribución en estos tres ejes que aparecen aquí, que se asocian cada uno a un proyecto de ley. El primero, bueno, bien conocido, el proyecto de ley de portabilidad, que lo que podemos resumirlo en tres ideas matrices. Primero es la separación entre la comercialización libre y el servicio público de distribución, permitiendo que todos los consumidores puedan elegir libremente su suministro de energía. Luego, la incorporación del gestor de información como un actor clave para permitir que los usuarios cuenten con herramientas efectivas para poder tomar decisiones. Justamente esto es clave porque uno puede habilitar a alguien a tomar decisiones, pero si no le entrega las herramientas para que esas decisiones sean adecuadas, de alguna manera no logra el objetivo final. Y por último, entendiendo que se habilita un mercado libre en el que esperamos los usuarios puedan encontrar mejores condiciones de suministro, de todos modos se mantiene no como una oferta de último recurso o como la última opción, sino como una oferta que nosotros creemos que tiene que competir de igual forma con la oferta libre y que es una oferta regulada que se basa en las licitaciones de suministro actuales, pero que se establece un perfeccionamiento en el mecanismo para hacerlo compatible con esta incorporación de la comercialización. Eso entonces respecto del proyecto de ley de portabilidad. Después tenemos el proyecto de ley de generación distribuida o de medios energéticos distribuidos, que nuevamente en esta idea de presentar los tres ejes, creemos que conviene resaltar primero la idea de incorporar un proceso de conexión y de integración a la red más eficiente. ¿A qué nos referimos con conexión? Básicamente todo el proceso para poder acceder a conectarse a la red, y luego la integración es que se reconozcan los beneficios reales que entregan los proyectos de generación distribuida. Creemos que hoy día hay una serie de beneficios o externalidades positivas que generan estos recursos que no necesariamente se están viendo en estos procesos y que permitiría mucho hacerlas visibles para que justamente sirva como un mayor impulso para el desarrollo de los proyectos de generación distribuida y en general para todos los medios energéticos distribuidos. Luego, y muy importante también, es el desarrollo de una planificación coordinada de los sistemas de distribución en consideración ahora no solo de los desarrollos asociados a la generación o medios energéticos distribuidos, sino también a todos aquellos otros stakeholders que de alguna forma tienen una relación con el sistema de distribución. Nos referimos a servicios, por ejemplo, otro tipo de servicios básicos, como a veces encontramos sinergias con redes de telecomunicaciones, de gas, de agua, etcétera, pero también grandes clientes que podrían estar buscando locaciones o lugares óptimos para poder conectarse, etcétera. También creemos ahí importante que todos esos agentes tengan conocimiento de cómo se está expandiendo la red. Y por último, en este proyecto, una habilitación al desarrollo de proyectos pilotos de manera de permitir y promover un desarrollo tecnológico mayor en nuestra red. Y por último, el proyecto de ley que aquí hemos denominado Desarrollo Confiable de Redes,
que lo que busca es, primero, perfeccionar el mecanismo de remuneración. Ahí más adelante voy a referirme un poco en qué sentido buscamos perfeccionarlo. Luego, ordenar y de alguna manera hacer coherente el mecanismo de compensaciones para los usuarios, que hoy día está dividido y está muy segmentado dependiendo de, valga la redundancia, los segmentos de transmisión y distribución, y creemos que de cara al cliente eso no es conveniente y que tiene que tener un mecanismo claro que vea más que nada los cortes o las interrupciones de suministro que percibe el usuario sin importar dónde esto hayan ocurrido. Y por último, también creo que de alguna manera se ha mencionado en las otras propuestas, es el objetivo de diseñar una visión de mediano y largo plazo respecto de lo que se espera en la política pública respecto a las redes, básicamente asociado a la confiabilidad de esta. Entonces, ¿cuál es el ejercicio ahora? Es ver cómo a partir de esta estructura, de alguna manera, también se abordan los mismos temas que se estaban considerando en los ejes del estudio realizado por aquí todos los proponentes. Entonces, vamos a ir viendo que, por ejemplo, la remuneración, nosotros creemos que está primero, obviamente, en la parte del desarrollo de redes, pero habiendo entendido el alcance que tenía en el estudio, creo que también considera instancias de planificación. Por eso creemos que es importante mencionar que habría una parte que nosotros estaríamos incluyendo en el proyecto de ley de generación distribuida en lo que respecta a la planificación de las redes de distribución. Por el lado de las tarifas de usuarios finales, básicamente la mayor parte de esto está en el proyecto de ley de portabilidad eléctrica, así como también la incorporación de la comercialización. La integración de DERS yo creo que está completamente abordada en el proyecto de ley de medios energéticos distribuidos, y solo quedaría en la recolección y gestión de información, que aquí, bueno, yo creo que había distintas formas de dividirla, primero por entendiendo distintos tipos de información. Primero la información comercial, obviamente nosotros la estamos abordando en la reforma de la portabilidad, pero hay una parte de la información que creemos que es clave y que está asociada al acceso y a la planificación, y que estaríamos abordando también en la reforma de los medios energéticos distribuidos. Y en cuanto a la recolección, bueno, ahí también tenemos una posición que voy a comentar más adelante, pero que más que nada no generaría un cambio respecto al actual. Por eso uno no lo asocia directamente a un proyecto de ley, dado que no hay un cambio, pero más adelante voy a especificar eso. Entonces ahora, y para de alguna manera abrir rápidamente el espacio de la conversación, aquí yo quiero ser bien sincero, porque yo revisé el estudio y mi intención al inicio fue haber puesto un círculo tal cual como lo hicieron los otros proponentes, indicando dónde estaba el ministerio, pero la verdad es que entendiendo el trabajo que hicieron, que es bastante extenso, incorporaba una serie de criterios que mencionó Ani, un análisis de tabla, la verdad es que era irresponsable de mi parte poder decir, mira, nos ubicamos exactamente aquí, si es que no había hecho el ejercicio completamente, pero la idea es comentar de manera conceptual dónde estaríamos nosotros en cada uno de estos puntos. Entonces, primero, respecto de la remuneración, yo creo que lo más importante es partir por el principio que se toma desde el regulador, en este caso del ministerio, es que son las empresas las que están en mejor condición de establecer los planes eficientes de desarrollo de las redes de distribución de acuerdo a los objetivos de política pública que se definan. Entonces, en ese sentido, es clave entregar señales claras, asignar los riesgos de manera coherente con este principio, y por eso creemos que se pueden incorporar ciertos perfeccionamientos, más que nada para tratar de contener aquellos riesgos que están asociados a decisiones regulatorias, por ejemplo, cambio en la normativa. Entonces, ahí creemos que sí efectivamente se puede hacer perfeccionamientos para ser coherente con este principio y tener una asignación adecuada de los riesgos. Respecto de las tarifas de usuarios finales, yo creo que, bueno, aquí y en la comercialización, el principio de mi respuesta va a ser más o menos el mismo. ¿Cuál es nuestra idea? Estamos habilitando dos formas de comercialización, una que es la libre y otra que sería esta regulada. Y nuestro principio no es fomentar uno a lo otro, sino generar la estructura que permita que compitan de manera más justa posible, obviamente tratando de que a través de la comercialización regulada se entregue una cierta protección a aquellos usuarios que lo requieren. Pero ahí lo importante es que entonces en las tarifas libres uno podría pretender a la mayor costo-reflectividad que justamente los mismos comercializadores crean relevante y los mismos usuarios consideren importante de agregar en sus ofertas. Por lo tanto, creemos que sí, de cierta manera, vamos a tener tarifas muy costo-reflectivas, pero también se mantiene esta tarifa regulada que busca mantener los principios o mecanismos de equidad, obviamente en este caso a través de los cargos de distribución, de manera de no alterar
la competencia en el segmento de generación o en la oferta asociada a la generación. Entonces, en ese sentido, yo creo que estaríamos más bien en el centro, parecido en este caso a CESOL, entendiendo que están habilitados ambos mecanismos y que ambos mecanismos van a seguir existiendo. Respecto de la comercialización, un poco lo mismo, entendiendo que se habilitan ambas vías, simplemente quizás aquí un poco más hacia la tendencia de la liberalización, desde el punto de vista que nosotros proponemos que el comercializador sí pueda acceder al mercado spot y tenga la mayor cantidad de herramientas posibles para asegurar un suministro en buenas condiciones a los usuarios. Y aquí nuevamente, insisto, se mantiene también el comercializador regulado, que no tiene esta lógica de último recurso, sino que esperamos también pueda entregar buenas soluciones para los usuarios. Respecto de la integración de DERS, principalmente hablar, obviamente ya lo había mencionado, que es necesario el acceso abierto y que sea un proceso un poco más expedito y simple, de acuerdo a lo que hoy se conoce, pero que en este proceso sí se hagan los análisis adecuados para rescatar de buena forma y reconocer de buena forma los beneficios que generan los proyectos de generación distribuida. Vemos que muchas veces hay efectos que tienen sobre los sistemas de transmisión que no necesariamente se tienen en cuenta y que podrían en muchos casos permitir un mayor desarrollo de estos recursos. Finalmente, respecto de la recolección y gestión, más que nada mencionar que para nosotros la tarea de recolección está asociada a la operación de la red de distribución, por lo tanto creemos que tiene que mantenerse en el ámbito de las tareas de la empresa distribuidora. Obviamente eso está muy sujeto también a distintas condiciones tecnológicas y creemos que en un futuro, no podemos decir ahora cuándo, pero en un futuro podría reevaluarse esa decisión. Por ahora nos parece que lo más consistente con la realidad actual de las empresas y las tecnologías que existen es que lo siga haciendo la empresa distribuidora. Sin embargo, que toda esa información pueda ser entregada a un tercero, independiente de todo el resto del mercado, que asegure un adecuado acceso para todos los usuarios de esta información. De esa manera creemos que se genera una plataforma adecuada para que existan y todas estas interacciones de las que hablaba al inicio se puedan dar de buena forma en el sistema. Por el tiempo yo creo que conviene que me detenga aquí. Hay otras cosas que seguramente vamos a poder conversar un poco más durante el panel, pero desde ya le agradezco a todos y por la oportunidad y por el tiempo de haber escuchado esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marco, por esta amplia explicación y postura o posición del sector público frente a este importante tema. Debido al tema del atraso, vamos a tomarnos la licencia de quedarnos un ratito más, por lo tanto, ojalá todos quienes están participando hoy día nos acompañen hasta las 11:30, porque este panel de conversación se viene muy bueno, y entonces invitamos a Ani Dufey a que nos acompañe en la conducción de este conversatorio, de esta parte del conversatorio, en donde podemos compartir en el chat de preguntas e inquietudes, sus preguntas e inquietudes con respecto a todo lo que hemos hablado hoy día y algunas otras preguntas que tendrán cada uno de los participantes. También nos pueden acompañar y seguir por redes sociales a través de nuestro Twitter, @wec_chile, y enviarnos sus preguntas a través de este medio. Así es que bienvenida nuevamente, Ani, a acompañarnos en el panel con todos quienes van a participar de este. Muchas gracias, Trini. Bueno, gracias a Marco también por presentar la visión del Ministerio y tratar de, ¿no es cierto?, de buscar una homologación del trabajo que se había hecho para tener como el mismo lenguaje. Lo encuentro muy, muy loable y que facilita bastante también la discusión que viene. Bueno, vamos a partir este panel. A Marco ya lo presentó la Trini, así que no vamos a extendernos más allá. Y sí voy a introducir a Javier Busto y José Luis Opaso, que muchos de ustedes ya conocen. Javier es economista de Georgetown University y posee 15 años de experiencia en el sector energético. Hoy es director de estudio y regulación de empresas eléctricas, además investigador adjunto en el Solar Energy Research Center, el CERC, y en el Centro de Investigación en Sustentabilidad y Gestión Estratégica de Recursos, CISGER, de la Universidad del Desarrollo. Es profesor de posgrado en la Universidad Adolfo Ibáñez y en la Universidad de Chile, entre otras cosas, y como todos saben, también fue jefe de la división de
de prospectiva y política energética y hoy de regulación, ¿no es cierto?, del Ministerio. Así que un total experto en los temas. Y José Luis Opaso, que es profesor asistente de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, es director del Máster en Innovación de la misma universidad, él es ingeniero civil de la Universidad Católica, tiene un Master in Science en Tecnología Ambiental del Imperial College en London y es PhD de Política Científica y Tecnológica en SPRU de la Universidad de Sussex, ahí compartimos universidad también. Cuenta con 20 años de experiencia internacional si sus intereses están en la construcción de futuros energéticos sostenibles, transiciones de sostenibilidad, el desarrollo de una economía baja en carbono y la aplicación del ingenio humano para abordar los desafíos de sostenibilidad y crecimiento inclusivo. Además está decirle que también, ¿no es cierto?, él es un emprendedor y tiene un interés importante en el desarrollo, ¿no es cierto?, y la reforma del sector eléctrico. Así que bienvenidos Javier y José Luis, junto a Marco. Bueno, tenemos algunas preguntas, han llegado otras desde el público. Bueno, primero que todo, a lo mejor partir por Javier, ¿no es cierto? Una de las grandes cosas que han estado en discusión en torno a la reforma eléctrica, y de hecho se hizo a través de un decreto, qué sé yo, fue y que se dio a través de, digamos, explotó, ¿no es cierto?, a través del tema climático, ¿no es cierto?, de la nieve que cayó en Santiago hace un par de años atrás y que puso en la discusión todo el tema de la calidad del servicio y las dimensiones. En tu visión, ¿hacia dónde se debería apuntar en este tema en los próximos años? Y pensando, por ejemplo, en el modelo de remuneración a las distribuidoras, ¿cómo debería medirse esto? ¿Mm? Bien, bueno, muchas gracias, Ani, muchas gracias a todo el web por la posibilidad de discutir estos temas y bueno, también lo que presentó Marco fue sumamente interesante. En particular en estos temas que tienen que ver con calidad de servicio de empresas eléctricas, siempre se intenta poner el énfasis en este punto, porque bien como decía Marco, uno piensa que esto va a ser una plataforma, el sistema de distribución eléctrico para muchos servicios y muchas interacciones que van a ser importantes a futuro. Y difícilmente uno se puede plantear de que eso va a ser factible si esa plataforma no es confiable, si no tiene una calidad de servicio lo suficientemente alta para que ello ocurra. Y naturalmente esto es un desafío porque hoy en día tenemos el desafío de la adaptación al cambio climático, y no son las mismas circunstancias las que teníamos antes a las que van a venir a futuro. También las transiciones energéticas que estamos viviendo, hoy estamos viviendo una, no sabemos la que vamos a vivir después, agregan un riesgo tecnológico importante a esa dimensión. Y es por eso que ahí se vincula el tema de calidad de servicio con el sistema de remuneración, que finalmente el sistema de remuneración es, bueno, cómo vamos a pagar las redes y la confiabilidad que vamos a necesitar a futuro. Y efectivamente, uno siempre ha tenido el enfoque de que esto sea de la forma más eficiente posible. Y por eso uno dice, bueno, está bien, hay que regularlo de acuerdo a una empresa eficiente. Pero naturalmente ahí el punto es cómo nos hacemos cargo de los riesgos. Porque Marco decía, bien, tenemos que hacernos cargo de estos riesgos. Y hay riesgos que son tecnológicos y hay riesgos que son regulatorios. Y es por eso que en el futuro lo que nosotros vemos que sí o sí objetivo de calidad, el objetivo de política pública, política energética, una dimensión importante va a ser la confiabilidad, la calidad del servicio que dé esta plataforma para que todos estos otros servicios se puedan libremente transar, se puedan proveer y el usuario finalmente encuentre valor en todo este tipo de circunstancias. Y ahí donde el sistema de regulación es importante, para que las inversiones lleguen a tiempo. Esto yo a veces hago el paralelo con lo que pasó con la transmisión hace unos años. El boom de las RNC partió naturalmente con muchas distintas iniciativas. Uno puede citar la ley RNC, uno puede citar la ley de generación distribuida, y todo eso fue pavimentando el camino. Pero en algún momento hubo que cambiar la ley de transmisión eléctrica para que esas inversiones en transmisión llegaran a tiempo y las RNC se pudieran conectar. Y hoy en día todavía discutimos de que ojalá lleguen esas inversiones en transmisión a tiempo. Bueno, lo mismo nos va a pasar en distribución. ¿Cómo hacemos para que esas inversiones lleguen a tiempo?
Y efectivamente ahí por eso es que el mecanismo de remuneración va a ser muy importante para dar incentivos a que las nuevas tecnologías, las nuevas inversiones que haya que hacer en esa plataforma lleguen a pie. Muchas gracias, Javier. Marco, bueno, muy interesante presentación. Ahora, por ejemplo, si pudiésemos hacer un zoom a la introducción de la figura del comercializador, que, ¿no es cierto?, por lo que sabemos del proyecto de ley de portabilidad eléctrica va a ser una realidad. ¿Cuál, a tu juicio, son los elementos fundamentales en el diseño del mercado, en la estructura de mercado, para que esta figura del comercializador se materializa en forma confiable, robusta y reduciendo incertidumbre? Muchas gracias, Ani. Mira, yo quiero abordar la pregunta quizás en dos ejes principales. Uno de cara más que nada del usuario y otro de cara del mercado. Primero, de cara del usuario, yo creo que lo fundamental es que efectivamente esta herramienta que le vamos a entregar a los usuarios a partir del gestor de información, entregando datos de consumo, pudiendo comparar tarifas, etcétera, tiene que existir y tiene que operar de buena forma para que los usuarios de alguna manera puedan tomar las decisiones que a ellos les parezca más eficiente. Ahí solo un comentario que quería hacer respecto de lo que nos ha tocado conocer en otras regulaciones. En otros países existe el gestor de información como un ente regulado, pero lo que ha ocurrido en esos casos, por ejemplo, es que han aparecido muchos otros gestores libres que no necesitan ser regulados, pero que pueden cumplir el mismo rol. Y en ese sentido es importante también fijarse en cómo operan esos actores, porque de alguna manera pudieran generar objetivos contrarios a lo que buscaba el gestor. Nos tocó analizar un caso, por ejemplo, en que había habido una sanción a una de estas empresas porque estaba entregando o dándole malas recomendaciones a los usuarios porque tenía de alguna manera un interés particular. Entonces creemos que ese tipo de cosas no pueden ocurrir, tiene que haber una entrega de información clara y transparente para los usuarios para que efectivamente puedan tomar las mejores decisiones que ellos crean. Eso es lo primero desde el punto de vista de los usuarios. Y desde el punto de vista más del mercado y del comercializador, yo creo que lo más importante es entregarle las herramientas a los comercializadores para que puedan ejercer su función de la mejor forma posible. Y ahí yo creo resaltar dos aspectos. Primero, el acceso al mercado spot. Yo creo que es importante que puedan acceder al mercado spot si así lo quieren, obviamente con los resguardos que ello implica. El reglamento hoy de la operación del sistema considera una serie de garantías y resguardos para quienes participan en el mercado mayorista. Entonces, en ese sentido, cumpliendo con esas condiciones, podrían participar igual que cualquier otro agente. Y lo otro que creo que es importante es que cuando uno revisa cómo se ha incorporado la comercialización en otros países, hay dos figuras que se han optado. Es finalmente quién es la contraparte comercial del usuario, si es la empresa distribuidora o es el comercializador. Hay varias experiencias de Estados Unidos que son bien útiles porque allá hay estados en que justamente tienen distintas figuras y más que nada lo que nosotros vemos es que cuando es la distribuidora la que mantiene el contacto con el cliente o usuario, el comercializador lo único que puede hacer de alguna manera es poner un precio en ciertos cargos. En el fondo le dicen, bueno, dime tú cuánto vas a cobrar por la energía, por la potencia, por servicios complementarios, y ese es más que nada tu rango de acción. Distinto es cuando es el comercializador el que enfrenta de alguna manera o se hace cargo de tener la relación con el usuario, porque en ese caso no está limitado a ninguna estructura tarifaria. Él tiene que obviamente hacer los pagos que establece la regulación por el uso que hace el sistema de su usuario, pero no necesariamente se lo tiene que hacer un pass-through tal cual. Y en ese sentido creemos que el permitir que sea el comercializador, el que sea la contraparte del usuario, va a habilitar a que aparezcan muchos modelos de negocio y alternativas más eficientes para el conjunto de comercializadores y usuarios. Eso yo creo que podrían ser de manera rápida, Ani, los dos elementos que creo que son bien importantes tener en cuenta en la introducción de la comercialización. Muchas gracias. Ahora quería preguntarle a José Luis. A tu juicio, ¿cuáles son los roles que deben jugar el Estado, los privados y los usuarios para que el futuro de la distribución eléctrica incorpore elementos de mayor equidad y resiliencia? Hola Dani, gracias por la pregunta. Yo creo que hay que partir por el Estado. Yo creo que el Estado tiene que ser el primer actor, tiene que ser el que 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 tiene que ser el
Mira, yo creo que aquí el punto está en pensar que esta transformación que está sufriendo el sector de distribución eléctrica, o el sector eléctrico en general, en particular en la parte final, que une entonces a diversos actores y a usuarios finales, eh, requiere tener una visión desde el punto de vista de cómo construir un sistema más resiliente, más justo o con mayor equidad. Normalmente lo hemos mirado desde la perspectiva de que el Estado debe hacerse cargo de ese tipo de, como de arreglos distributivos en términos de tarifas, de acceso, calidad, servicio, etcétera. Y yo creo que eso es importante en el futuro, pero que evidentemente el hecho de que el sector se transforme en uno que sea altamente distribuido, mucho con esta posibilidad de que sea mucho más digitalizado, bajo en carbono, con tecnologías renovables, particularmente la solar, que va a ser, yo creo que en los próximos 20, 30 años, la principal tecnología que va a entrar a escala de distribución junto con el almacenamiento en batería. Entonces, de cómo se crean modelos de negocio que permiten que los usuarios participen de ese mercado. Y de esa manera se balancea un poco la cancha, ¿ya? Y eso quiere decir entonces que tienen que poder participar en un mercado donde hay inversiones. Entonces hay un rol para los privados que van a proveer de esa infraestructura y eso tiene que estar relativamente reconocido dentro del conjunto de políticas que existen, este mix de políticas que particularmente hoy día se ve específicamente en términos de los proyectos de ley que van modificando el sector, ¿ya? Entonces, de cómo esos proyectos de ley incorporan un rol de los actores privados que participan en un mercado que es mucho más competitivo y se les reconoce ese rol que permite entonces el acceso a todos a energía limpia, a energía más barata, y por otro lado, de cómo entonces la información que existe en el mercado es información que es transparente y accesible para todos para tomar las mejores decisiones y que permite de esa manera este nuevo sistema construirse de manera más balanceada, con una cancha que es mucho más pareja para todos, y eso genera evidentemente unas reglas del juego que son más equitativas, ¿ya? Y que permite también incorporar resiliencia. Entonces está, como te digo, este rol del Estado de ir redistribuyendo un poco por medio de arreglos en las tarifas o con condiciones de cierto acceso, pero también del rol que juegan entonces estos nuevos actores en un mercado competitivo y de los usuarios que se transforman en agentes de mercado. Y para eso entonces requieren acceso a financiamiento y se construye entonces un nuevo mercado. Muchas gracias, José Luis. Mira, están llegando unas preguntas al público y me quería quedar contigo con una que llegó de Luis García Santander. Él pregunta de qué manera cree, se piensa que la aparición del comercializador podría afectar a las cooperativas eléctricas, tanto a la propia empresa como a sus clientes cooperados. Mira, hay un tema importante ahí de entender cuáles son. Mira, voy a ir un poco más atrás para poder contestar esa pregunta, ¿ya? Yo creo que el tema esto que nosotros planteamos y que también fue el ejercicio que hizo Marco, de plantear esta visión de futuro, hay ciertas coincidencias en que hay una transformación radical del sector de distribución y que obviamente tiene un impacto en el mix y en la relevancia que tienen ciertas tecnologías, ¿ya? Pero este cambio, esta transición, esta transformación no es solamente tecnológica, sino que es un cambio que nos hace modificar la manera de entender la energía y eso impacta entonces en qué roles tienen nuevos actores, ¿ya? Y ahí voy entonces al corazón de la pregunta del rol de las cooperativas. Entonces, evidentemente que la incorporación del comercializador va a afectar y afecta el rol que cumplen las empresas que hoy día distribuyen energía y las cooperativas son empresas que distribuyen energía, ¿cierto? Yo creo que ahí tiene que haber una separación completa entre la propiedad de los fierros, de la separación de la distribución con la comercialización y no solamente con la comercialización, sino que con los otros negocios que entran en un mercado que es competitivo, ¿ya? Entonces yo creo que, y esto es una perspectiva personal, yo creo que las cooperativas eléctricas que han jugado un rol importantísimo en el acceso a la energía, que hoy día son la última, la cara visible de muchas personas que viven en la ruralidad y con condiciones donde la energía es realmente un elemento del desarrollo, las cooperativas pudiesen tener separar roles y poder participar en diversos mercados, ¿ya? Porque obviamente están reguladas como distribuidoras eléctricas, pero
como cooperativas pudiesen entonces empezar a participar de estos otros mercados, no así como las grandes empresas distribuidoras, donde su rol debiese ser estar absolutamente diferenciado y separado no solamente con Contability Root, de la participación de esos mercados competitivos y quedarse solamente en la parte que es un monopolio de la operación de redes eléctricas, ¿ya? Porque evidentemente que cuando hablamos de las cooperativas va a afectar el rol de la comercialización. Y también va a depender un poco del interés que existe en la comercialización en lugares donde las cooperativas tienen un rol importante. De que realmente, o sea, las cooperativas pudiesen ser estas distribuidoras o comercializadoras de último recurso o por defecto en estas zonas, ya que son normalmente mucho menos, tienen mucha menor densidad poblacional y menor densidad también de consumo energético. Gracias, José Luis. Javier, tengo una pregunta incómoda para ti. De las visiones que presentaron las tres instituciones de la iniciativa que hicimos, en forma, digamos, convergente, dicen que la distribuidora puede competir en el mercado de los recursos energéticos distribuidos, siendo, ¿no es cierto?, que no puede abusar de su posición dominante, ¿no es cierto? Por ejemplo, con la empresa de giro exclusivo y la necesidad, ¿no es cierto?, entonces de construir una muralla china bastante alta y ancha para que esto ocurra. ¿Crees tú que están las condiciones para construir esa muralla? ¿Y cuáles son los ingredientes que habría que utilizar? Bien, ese es un punto relevante, Ani. Justamente ayer estaba escuchando la discusión en el Congreso de la ley de portabilidad y justamente los expertos convocados fueron particularmente especialistas en los temas de libre competencia. Y efectivamente ahí habían requisitos que eran importantes en cuanto al fortalecimiento en particular de la institucionalidad de libre competencia en estos ámbitos. Pero también haciéndose cargo de que esa era justamente la institucionalidad llamada a decidir muchas veces en el caso a caso. Como nos sucede en la circunstancia, como bien mencionaba, por ejemplo, José Luis, claro, para las cooperativas que tienen un rol particular, bueno, tal vez tendrían que haber reglas distintas. Bueno, cuando pasa con empresas de distribución, y efectivamente eso en la ley la ley corta que se estableció el año pasado, justamente se estableció el giro único o el giro exclusivo en realidad de distribución. Y efectivamente todo va a partir ahora, a partir del 1 de enero, su operatividad, pero ya la Comisión Nacional de Energía dispuso cómo se va a aplicar. Y efectivamente ahí el punto es ir viendo dónde caso a caso va a ser necesario ir más allá de ese giro exclusivo, y eso justamente las autoridades de libre competencia tendrán que verlo. Estamos viviendo hoy en día procesos de integración, también o de adquisición de distintas empresas. Hay que pensar también en los temas de libre competencia, no solamente desde el punto de vista de las redes, sino también del acceso al mercado spot. Uno podría preguntarse, comercializadores que no tengan activos de generación, bueno, ¿cómo van a hacer para tener suministros y cómo van a tener que competir con el segmento de generación? Entonces, probablemente en esta circunstancia, y en esto yo creo que ha sido recogido por el proyecto de ley que presentó el Ejecutivo, es importante establecer esas separaciones y el giro exclusivo se hace cargo de ello, y en caso de que sea necesario algo más, bueno, justamente ahí las autoridades de libre competencia son las que tienen que entrar a analizar el caso a caso. Gracias, Javier. Marco, llegó una pregunta del público, para ir cerrando también, que a lo mejor tú la puedes abordar. Hace un análisis, una comparación de lo que pasó con la revolución de las empresas de telecomunicaciones cuando en Chile entró el multicarrier, ¿no es cierto? Y donde cada usuario podía aprovechar una oferta determinada con un menor precio de una empresa proveedora. En base a la experiencia, ¿qué dificultades ven ustedes que esto puede aplicarse en los sistemas eléctricos? Es un mercado hoy altamente dinámico y competitivo.
Gracias, Ani, y gracias también a quien hizo la pregunta. Yo creo que en realidad no veo mayores dificultades para que pueda aplicarse un mecanismo muy similar. Obviamente que hay que tener ciertos resguardos y que hay que tener además ciertas consideraciones especiales al momento de realizar la apertura. Primero, porque quizás, bueno, más adelante lo sea, pero hoy día el servicio de telecomunicaciones, entendiéndolo como telecomunicaciones móviles, no es un servicio público. Entonces, desde ahí uno podría decir ya hay una diferencia. Y por lo tanto, justamente en ese sentido, eso tiene que ver con el resguardo que uno podría darle a este servicio. Y en ese sentido, lo que nosotros estamos haciendo más que nada es hacer esta apertura al mercado, pero manteniendo como referencia y como protección esta oferta regulada. Entonces, sería más que nada el mismo principio de apertura, sin embargo, estaría siempre dentro de o a la vista de los usuarios esta referencia que de alguna manera sirve bastante para el mercado. ¿Por qué lo comento? Porque hemos visto otros casos, por ejemplo, en que en otros mercados, en otros países, en que el hecho, por ejemplo, de publicar las tarifas, lo que hace es que la mayoría de algunos de los agentes empiecen a entender que pueden subir los precios, porque de alguna manera hay tanta transparencia que pueden ver que habiendo oferentes con precios más altos, ellos también podrían ofrecer esos mismos precios. Entonces, eso es importante porque nosotros creemos que esto no podría ocurrir en nuestro caso porque vamos a tener como referencia la tarifa regulada. Entonces, si es que los comercializadores empiezan a tener tarifas muy altas, los clientes obviamente van a tener la opción de llegar a la tarifa regulada y se impediría ese tipo de comportamiento. Entonces, yo creo que no veo mayores dificultades para que pueda ocurrir lo mismo, sin embargo, sí creo que es necesario tener más precaución en la forma en que vamos habilitando este acceso a la comercialización, tomando los resguardos necesarios y sobre todo yo creo que ahí es importante ir probando la regulación. La regulación es muy importante en este sentido y no es como simplemente, ok, habilitemos la energía y empecemos a ver cómo funciona, sino que tiene que haber una regulación robusta y bien pensada detrás de esta habilitación al comercializador. Muchas gracias, Marco. En honor al tiempo, ya son las 11:31, nos vamos a ver obligados a cerrar, ya les robamos 15 minutos a los participantes y asistentes debido al atraso con que partimos. No obstante, quisiera pidiéndole a ustedes que se tomen una palabra, máximo dos, para visualizar como el futuro de la distribución eléctrica para ustedes, en una palabra. Partamos por ti, Marco. Ok, yo lo voy a hacer en dos, como decía la presentación, yo creo que el futuro es una plataforma habilitante. José Luis. No me gusta estar tan de acuerdo, ¿ah? Pero me roba las palabras. Yo iba a decir una plataforma competitiva. ¿Y Javier? Bien, la verdad que me dejaron pocas opciones. Pero me gusta usar la palabra plataforma, pero le voy a agregar la plataforma sustentable y cuando uno habla de sustentabilidad en todas sus dimensiones. Muy bien. Bueno, vemos que la posibilidad para crear valor que exporta es muy importante, así que una responsabilidad de la política pública para que realmente la reforma que se haga realmente entregue todo el valor público que debe entregar, ¿ah? Así que muy interesante. Quería agradecerle a todos los panelistas, a WEC, a Trini y a Soledad por organizar este espacio y a todos los asistentes por habernos acompañado hoy día aquí. Muchas gracias.